En medio de la sombra de conflictos en la guerra de Israel y Palestina, y con la incertidumbre que esta lucha desata, estamos emocionados de charlar con un profesor de la FES Acatlán que nos va a contar todo sobre esta batalla territorial que lleva milenios. Con su mirada afilada, desentraña los detalles históricos y culturales, arrojando luz sobre un escenario complicado y conmovedor. Prepárense para una conversación que promete abrir los ojos ante la complejidad de esta situación. ¿Qué tal? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Alfonso Casillas, estudiante de la carrera de Comunicación en séptimo semestre. El día de hoy nos acompaña el profesor Carlos Zamarrón, que es profesor adscrito al programa de Comunicación en la FES Acatlán y especialista en Medio Oriente. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido, buenas. ¿Cómo te sientes? Bien, bastante bien. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Oye, platícanos, ¿quién es Carlos Zamarrón? Carlos Zamarrón, bien, licenciado en Relaciones Internacionales egresado por Acatlán y también maestro en la misma disciplina, pero por UAM Xochimilco. Mis temas de investigación son Medio Oriente y particularmente me interesan los temas de política y religión, particularmente Islam, ¿no? Que es como lo que más he trabajado. Oye, el día de hoy nos estamos enfocando en una parte de este gran conflicto que pues ha resonado en el mundo, ¿no? Primero quisiera que nos platicaras un poco sobre qué es Israel, dónde está. Ok, ¿qué es Israel y dónde está? Bien, Israel es un estado, sí hay que reconocerlo, tiene el carácter de estatalidad, porque hay muchos países en el mundo que lo reconocen, ¿no? Independientemente de que haya ciertas posturas de que lo reconocen como un estado ilegítimo, finalmente pues es eso, un estado, un país. ¿Dónde está ubicado? En la región de Medio Oriente, particularmente en una zona que se le conoce como Levante. ¿Qué es el Levante? Es la zona de Medio Oriente que es la costa más oriental del Mediterráneo. O sea, el Mediterráneo lo ubicamos generalmente por Europa, pero también tiene costas en África y llega hasta esta región que ya particularmente es Asia, pues. ¿Quiénes tiene como vecinos? Tiene desde vecinos a Egipto, a Jordania, a Siria y al Líbano. Entonces está en una región de mucha complejidad histórica y también una complejidad política que se vive hasta el día de hoy. Ok, y bueno, es que esa complejidad incluso nos lleva a este conflicto. Yendo, por ejemplo, al otro lado, su contrario, digámoslo así, ¿qué es Hamas y qué ideales defiende? Ok, ¿qué es Hamas? Hamas es un grupo político que está organizado como un partido político. De hecho, Hamas tiene participación en la Asamblea Nacional Palestina, que es como su congreso, el Congreso de Palestina. Y desde hace unos años, para aproximadamente 2007, gobierna el territorio palestino de Franja de Gaza. Es decir, los palestinos votaron por ese partido, ¿no? No obstante, sí también hay que decirlo, es un grupo con ciertos actos que podrían considerarse como terroristas, ¿no? Uso de la violencia, por ejemplo, a veces contra civiles. ¿Y qué es lo que busca? Pues la liberación del pueblo palestino, particularmente en Franja de Gaza, que es donde gobierna, porque es un territorio muy pequeño, muy densamente poblado, pero que tiene restringido el acceso al océano, el acceso hacia su frontera con Egipto y toda la frontera que tiene con Israel, ¿no? Es decir, cuando se dice que Gaza es la cárcel a cielo abierto más grande del mundo, es cierto, ¿no? Entonces, esto también podría entenderse como un movimiento de liberación nacional. Si se le juzga con terrorista, bueno, dependerá mucho de la perspectiva del autor que te está contando esa historia. Claro, y bueno, en referencia a esto que dijiste, Palestina te refieres a, bueno, al Congreso, ¿te refieres a la Autoridad Nacional Palestina? A la Autoridad Nacional Palestina. Y bueno, está más enfocada a este conflicto, ¿cómo puede ver? No sé ¿Qué relación tiene? ¿Qué relación tiene con el conflicto? Es una cuestión muy complicada, porque si ustedes ven un mapa de Israel y Palestina, Palestina está dividida, porque en medio tiene al Estado de Israel. De un lado tenemos el territorio del Estado palestino de Gaza y del otro lado tenemos el territorio de Cisjordania. Cisjordania, vamos a verlo, es del lado que está haciendo frontera con Jordania, ¿no? Entonces, de facto, quien gobierna en Gaza es Hamas y quien gobierna en Cisjordania es la Autoridad Nacional Palestina bajo el partido de Al-Fatah. Entonces, en teoría la autoridad nacional pues es la que debería de buscar la administración del territorio y sus procesos de representación internacional, pero como son dos partidos que gobiernan cada uno una porción del territorio del Estado palestino, pues no hay mucha comunicación, ¿no? E inclusive hay conflictos entre ellos.
Entonces todos los esfuerzos de la Autoridad Nacional Palestina están siendo mermados precisamente por esa división, tanto de prácticas tal cual como de ideologías. Entonces, podríamos decirlo que esto de las ideologías y esta separación puede ser una parte del origen del conflicto. Yo digo que más bien es una consecuencia del conflicto, porque la división territorial y las condiciones de vida específicas que tiene cada uno de los territorios hizo que sus agentes políticos surgieran en contextos distintos y con problemas distintos. Es decir, Cisjordania tiene, digámoslo así, por lo menos legalmente, más territorio, una condición de vida un poco más laxa que la que tiene Gaza. Entonces eso explicaría un poco por qué Hamas es un poco más reaccionario, vamos a decirlo también más violento, que la autoridad, que Al-Fatah, ¿no? Representando a la Autoridad Nacional Palestina en la otra parte del territorio. Y bueno, todo esto creo que nos lleva al conflicto. ¿Y qué nos puedes decir? ¿Cómo afecta este conflicto entre Israel y Palestina a la estabilidad geopolítica de la región actual? Bien, afecta por un lado por la cuestión humanitaria, ¿no? O sea, estamos viendo un escenario de posible genocidio, movilizaciones forzadas, crisis humanitaria, ¿no? Combatientes que están protegidos bajo el derecho internacional, pero que están siendo atacados, ¿no? Y que están perdiendo la vida. Pero ya en términos geopolíticos, la afectación es sobre los intereses de actores dentro de la región, pero también fuera de ella, ¿no? Es decir, hay un actor importante en Medio Oriente, Irán. Irán busca, entre otras cosas, la salida de Israel porque ve en Israel la presencia de Estados Unidos y una amenaza a la existencia del mismo país, ¿no? Entonces busca apoyar a quien sea que esté luchando contra el Estado de Israel. En este caso Hamas, ¿no? Hamas es uno de sus aliados. Por otro lado, hay estados como Estados Unidos, Arabia Saudita, que les interesa tener ahí la presencia de Israel para sus propios intereses, tanto políticos, es decir, contener la influencia de Irán, pero también intereses comerciales, ¿no? Atraer capitales hacia sus países, algunos estados de Medio Oriente, a través de inversionistas israelíes. ¿Por qué la religión judía siguió predominando y no otras religiones que también han sido perseguidas de cierta manera? ¿Por qué en el territorio de Israel? Ajá. Bien, porque el ser judío es dos cosas al mismo tiempo. Es una cuestión étnica, es decir, una cuestión de cultura, idioma y cierta herencia genética, y al mismo tiempo también es una cuestión religiosa. Entonces, cuando se traslada la población judía, vamos a decirlo en términos étnicos, de Europa hacia Medio Oriente, a lo que ahora es Israel, pues también se lleva toda esta construcción religiosa, ¿no? ¿Y cómo se justifica, o cómo se busca justificar que Israel regresa a un territorio que aparece, por ejemplo, en la Biblia cristiana, pero también en el Torá judío, que es el Antiguo Testamento cristiano? Pues diciendo, nosotros éramos los territorios bíblicos, ¿no? Los reinos bíblicos, perdón, de este territorio, Samaria, Judea, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa herencia étnica también tiene una carga religiosa, y es por eso que el judaísmo entra como religión oficial y sobre la que se construye el país. De hecho, entre 2014 y 2016, el Congreso de Israel, conocido como la Knesset, pasa una ley que le da el carácter de el Estado judío de Israel a Israel. ¿Qué implica esto? Que una persona que sea judía, independientemente de su origen, por ejemplo, podría ser un mexicano recién converso que no sabe nada de hebreo y apenas si conoce la Torá, tiene más derechos en el territorio por ser judío que un árabe que ha vivido históricamente ahí desde hace más de 100 años, ¿no? Inclusive antes de la caída del Imperio Otomano. Entonces, la religión ahí se vuelve un factor importante, ¿no? Sobre la que se construyó la idea del país. Estábamos leyendo sobre una declaración que me deja en duda, que es la declaración de Balfour. Balfour, sí. ¿Qué es? La declaración Balfour es una declaración de quien entonces era el primer ministro británico, Alfred Balfour, que le promete a el movimiento sionista internacional la creación de un Estado para los judíos. ¿Qué es el movimiento sionista? El sionismo es una doctrina, una ideología política que busca la creación de un Estado para los judíos.
¿no? Y este movimiento surge en Europa Oriental. Surge con gente que viene de Europa Oriental. ¿Quiénes serían? Judíos rusos, polacos, por ejemplo, lituanos, que buscaban desde el finales del siglo XIX la creación de un Estado. Entonces, Balfour se compromete que eventualmente les darán un territorio. Y ese territorio terminó siendo Palestina. ¿Por qué Palestina? Porque Palestina, al final de la Primera Guerra Mundial, cuando cae el Imperio Otomano, la tienen ocupada y la administran casi como si fuera una colonia los británicos. Regresando nuevamente como a explicar, entender qué es, todo el mundo habla de la Franja de Gaza y ¿qué podemos encontrar en aquella? ¿Por qué es algo tan importante esta franja? Ok, la franja es un territorio muy pequeñito que tiene una ciudad particularmente hacia el norte, la ciudad de Gaza, y pequeños asentamientos, casi pueblitos, que van recorriéndose hasta el sur, ¿no? Con la frontera con Egipto. Gaza realmente no tiene valor estratégico porque no tiene un puerto que sirva como para un comercio a gran escala. ¿Qué tiene en la frontera con Egipto? Desierto. Es el desierto de la península del Sinaí, no hay como que muchos recursos. Es más, Egipto no tiene población a gran escala permanente en ese territorio. ¿Por qué Israel lo tiene ahí? Porque no ha encontrado hasta el momento qué hacer con los palestinos ahí, ¿no? Y algo que es muy alarmante es que lo que está sucediendo actualmente pareciera apuntar a que quiere la expulsión de los palestinos, su movilización forzada, y eso constituye una de las conductas que describen al crimen de genocidio. Y el crimen de genocidio está reconocido por la Corte Penal Internacional, ¿no? Entonces, desde esta postura de Israel desde quien toma las decisiones en Israel, habría una posición criminal sobre Gaza. Independientemente de que Israel no es parte de la Corte Penal Internacional, Palestina lo es. Entonces, todo crimen que sea cometido en territorio palestino puede ser juzgado por la Corte Penal Internacional. ¿Pero qué es la Corte Penal? Un tribunal internacional, reconocido por aproximadamente unos 120 países en el mundo, ¿no? Y que se encarga de juzgar crímenes internacionales muy graves: genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y el crimen de agresión, que es como hacer una guerra ilegal, ¿no? Una guerra ilegal. Entonces, ¿existen guerras legales e Existen ilegales? las guerras legales. Las guerras legales están contenidas en el capítulo 8 de la Carta de Naciones Unidas. ¿Cuándo una guerra es legal? Cuando la causa de la guerra busca eliminar una amenaza a la paz y seguridad internacionales, siempre y cuando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lo apruebe. Eso es una guerra legal. Cualquier otra guerra que no sea cometida en esa lógica es una guerra ilegal y podría constituir crimen de agresión bajo los estándares de la Corte Penal Internacional. A esta corte se le ha llevado muchas veces la causa de los palestinos, ¿no? Para que la investigue, y se les lleva pruebas. Hay organizaciones internacionales que han documentado los posibles crímenes que se han cometido en Palestina, y no fue, si no me equivoco, hasta 2020-2021 que el fiscal de la Corte Penal aprobó iniciar una investigación preliminar. Pero ojo, todavía no se ha pronunciado sobre si ha habido ahí un crimen o no. ¿Por qué no se ha pronunciado? Por cuestiones políticas. Estados Unidos no es parte de la Corte Penal Internacional, pero Estados Unidos ya ha sido como hostil hacia la Corte. Inclusive Trump le congeló las cuentas a los funcionarios de la Corte Penal Internacional que tuvieran en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, y entonces este conflicto, esta guerra, ¿por qué fue en este año 2023 y no antes? ¿Por qué 2023? Porque semanas antes del inicio del conflicto, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, iba a ser juzgado, o bueno, se le iba a abrir una investigación por corrupción en su Congreso, por segunda ocasión, porque él ya había sido destituido por corrupción, pero por cuestiones políticas regresa. Y ante la amenaza de volver a ser enjuiciado por esto y no poder construir un nuevo gobierno a su favor, crea este discurso de una amenaza común para todos los israelíes que está en Gaza, que está en Hamas. Ahora, no hay que negarlo, Hamas sí atacó a Israel y atacó población civil, lo cual también constituye un crimen de guerra. Pero Israel, que es una potencia en tecnología de espionaje, Israel que tiene cercados por todos lados con vigilancia 24/7 a los palestinos, ¿cómo no iba a saber
que el ataque iba a estallar, ¿no? Que estaban llegando armas de otros lados, ¿no? Que había gente acercándose hacia el muro de contención y que iba a iniciar el ataque, ¿no? Entonces, todavía no se ha logrado probar al 100%, pero sí hay elementos que nos dicen que Netanyahu usó este estallido del conflicto para fines políticos que le beneficiaban a él, ¿no? Entonces eso explica por qué octubre de 2023 se vuelve una crisis humanitaria de gran escala. Pero me parece muy interesante este tema de cómo trabaja la guerra, el conflicto, y que todo tiene que ver con algo, ¿no? Incluso tratados que no se mencionan que no son tan escuchados, o incluso que son desconocidos completamente. Pues muchas gracias por tu apoyo, por darnos esta información que está demasiado interesante, y la verdad me provoca ganas de seguir investigando más. Por el momento sería todo. Perfecto, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. ¿Algo que quieras comentar tú a las cámaras, a quien nos ve? Sí, que es importante investigar de estos temas, poder discernir de los discursos que intentan ahí como que meter temas religiosos para justificar violencia, cuando la religión no necesariamente te hace más propenso a ser violento, ¿no? Y seguir muy de cerca lo que está sucediendo, y sobre todo para los universitarios que nos ven, pues invitarlos a que tengan una visión crítica sobre el conflicto, que no compren las noticias a la primera, que se involucren más en el tema. Vale. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.